el concepto de la relación de transmisión, ¿no? ¿Cómo es que se transmiten las velocidades? No es muy complejo. Vamos a ver que depende tan solo de los radios o diámetros, la cantidad de dientes y las revoluciones, ¿no? La velocidad. Cualquiera de los caminos es válido. Entonces habíamos definido estos conceptitos y estos conceptitos nos llevan a tener estas formulitas. Ahora, si es que hablamos de textos, pues obviamente podríamos tener algunas más o algunas menos. Pero como les estoy explicando, básicamente manejamos estas fórmulas para conocer la geometría. Si se dan cuenta y analizan rápidamente todas las fórmulas, tienen 2 o 3 parámetros en común. A ver, chequen. ¿Cuáles son esos parámetros? El número de dientes. El número de dientes aparece en casi todas las fórmulas. Z, ¿no? Bueno, Z minúscula, Z mayúscula, podemos también entenderlo como la cantidad de dientes. El diámetro y el diámetro. Los diámetros, ¿no? También los diámetros están presentes en la mayoría de las fórmulas. M. M, ¿qué era M? El módulo. El módulo, ¿no? Este perfil del diente. Entonces, esos 3 valores, si se dan cuenta, están presentes en todas las fórmulas. Acá no hay nada que memorizar, ¿no? La primera ecuación, el paso diametral. El paso diametral me vincula la cantidad de dientes y el diámetro primitivo, o el diámetro de paso, ¿no? Como también lo hemos visto. El módulo, la inversa de este paso de diametral, si se dan cuenta, ¿no? Lo único que han hecho es invertir el diámetro y la cantidad de dientes. El paso circular, ¿qué es el paso circular? Diámetro primitivo. No es la distancia de diente a diente. Paso. De diente a diente. Correcto. Ya saben qué es un paso, ¿no? Si es el paso circular, estamos hablando un paso o una distancia medida sobre el diámetro primitivo, ¿no? Pi d sobre z. D, si no tiene ningún acompañamiento en el como subíndice, pues se entiende que es el diámetro primitivo, ¿sí? Z, la cantidad de dientes. Ahora, obviamente el paso circular tiene una constante que es pi d sobre z, que es el módulo. También lo puedo calcular como módulo por pi, ¿sí? Relaciones que salen. Distancia entre centros. ¿Se dan cuenta que esa distancia entre centros es algo lógica? Miren la ecuación que dice. El diámetro primitivo del piñón de su P más el diámetro primitivo del engranaje sobre 2. Es lógico, ¿no? Me está hablando de la sumatoria de radios, ¿no es cierto? No hay mucha ciencia, perdón. También lo puedo calcular en función de la cantidad de dientes y el paso diametral. Lo único que he hecho es reemplazar las fórmulas. ¿Por qué? Porque se entiende que si yo tengo 2 engranajes, yo puedo calcular para cada uno de ellos, no diferentes módulos, porque tengo el mismo módulo, ¿verdad? Pero sí lo que puedo calcular es, por ejemplo, sus pasos, ¿no? Ahora, ¿qué más? Relación de transmisión. Ese es el dato más importante de todas estas fórmulas, porque todo lo demás tiene que ver con la geometría y la forma. Por eso es que les estoy pidiendo, ¿no? Si es que quieren construir, si es que quieren diseñar, estas formulitas las van a utilizar para diseñar esos perfiles de los dientes y hacer su reductora, ¿sí? La relación de transmisión, como ya lo habíamos indicado, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la velocidad angular, las RPM. Ahora, ¿qué dice? RPM del motor y del conducido. Motor entendemos que es aquel que transmite el movimiento. ¿Cuál vendría a ser? ¿El piñón o el engranaje? El piñón, es lógico, ¿no? El conductor y conducido, motor y motriz, el que se mueve, ¿no? Por eso es que tenemos algunos sinónimos y no debemos confundir estas formulitas. Sinónimo de RPM del motor, N sub P. RPM del conducido, N sub G. Piñón y engranaje, gear, ¿no? La letra G. También lo puedo calcular, pero con la inversa, ya no directamente proporcional, en cuestión a lo que es diámetros y número de dientes. El lado izquierdo, RPMs, arriba el motriz, el motor,
y abajo el motriz, perdón. En cuestión a diámetros, a la derecha, en cuestión a diámetros. Diámetros y dientes, arriba el engranaje y abajo el piñón. De ahí sale todo el trabajo, ¿no? Todo el trabajo tiene que estar enfocado básicamente en esta fórmula. Estas otras fórmulas son el complemento si es que quieren hacer el trabajo ya manual, ¿no? Complementar. Ángulo de presión, habíamos indicado que si es que no hay alguna recomendación extra, pues vamos a trabajar con un ángulo estandarizado, que es el de 20 grados. El espesor del diente, ¿cómo lo calculo? Paso circular entre 2, o su equivalente, ¿no? Paso circular es pi diámetro sobre cantidad de dientes, o lo mismo de decir el módulo, ¿sí? O también lo puedo expresar en función al paso diametral. Si lo expreso en función al módulo, pi sobre 2, 1.5708 y todos los decimales por el módulo. Si lo quiero expresar en función al paso diametral, pi sobre 2 entre el paso diametral. Todas están relacionadas en función de que módulo, diámetros, cantidad de dientes, ¿sí? La ecuación general de la transmisión tan solo es un despeje de acá arriba. Listo, la altura total del diente. También era lógico, ¿no? Que la altura total del diente iba a ser la suma del adendum y el dedendum, ¿sí? A más B. A más B. Adendum. Acá está, ¿no? Por ahí tomando esta referencia. Adendum A. ¿Sí? Tomando esa referencia. La altura de trabajo, 2 veces el adendum. Después, para los que se animen a fabricar o construir una pequeña reductora, tienen que arrancar con una cantidad mínima de dientes, ¿no? Y hay una formulita que depende del ángulo de presión. El ángulo de presión trabaja en un ángulo estándar. Podemos arrancar con ese valor para una cantidad mínima de dientes. Ahora, en ingeniería se hacen procesos iterativos, ¿no? Sabemos qué es la iteración. ¿Sí? ¿Qué es la iteración? Intentos. Intentos, ¿no? Prueba, error. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ingeniería? En ingeniería nosotros hacemos un primer bosquejo y después que hacemos el diseño debemos de recalcular. Y con ese recálculo, esa iteración, pues validamos ya el diseño. Por eso es que pueden tomar una recomendación en función al diámetro para la cantidad de dientes, en función al módulo, o pueden tomar, por ejemplo, esta formulita para arrancar la cantidad de dientes. No, eso de los 18 dientes. ¿Cuánto es la cantidad mínima recomendada de dientes? 18. 20. 20. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Depende del ángulo. Depende del ángulo, pero hay una cantidad que utilizan los textos de consulta porque eso lo han metido al laboratorio. 12. No, un poco más. 16. 17, nadie. Entonces, si es que ustedes ven cualquier texto de consulta, van a encontrar tablas. Y esas tablas, ¿qué les dicen las notas? Estas tablas se han diseñado con unos parámetros estandarizados, a cierta temperatura, con ciertas condiciones y con una cantidad de dientes igual a 17. Es casi como que el ángulo estándar en este tema de engranajes, la cantidad de dientes para el diseño de esas tablas es 17. No quiero decir que sea el número que ustedes vayan a utilizar, por eso es que se calcula. ¿Sí? Diámetro primitivo. Módulo, cantidad de dientes, diámetro exterior. ¿Cuál era el diámetro exterior? ¿No? Al final El diámetro de cabeza. Correcto. Nuevamente depende de la cantidad de dientes y del módulo. El diámetro interior, el diámetro primitivo menos 2.5 veces el módulo. Como les digo, todas estas formulitas es para generar los parámetros, la geometría del diente, ¿no? En la que ustedes deben enfocarse es, ¿sí? Es. Muy bien, ahí están, ¿no? Los términos en inglés que hay que manejarlos.
Ya saben que hay que darle un repasito. Plan, face, Algunas formulitas. Las tablas para lo que es el módulo y el paso diametral. Y finalmente las cargas, ¿no? Algo de lo que también debería ser un complemento del curso. No está, pero sí es un complemento del curso. El tema de los esfuerzos más bien sí no lo vamos a tocar. El tema de las cargas sí podríamos añadirlas, pero no quería terminar al menos este tema de los engranajes cilíndricos de dientes rectos sin mencionar este tema de las cargas, ¿no? Ya sabemos que los engranajes sirven para transmitir potencia, estamos hablando de carga a una cierta velocidad, ¿sí? Entonces, si analizo carga, y obviamente en otros cursos están analizando resistencia, pues debemos entender que hay cargas que se transmiten en ciertos puntos, ¿no? Ahí está esa carga. La que nosotros analizamos, ¿cuál es? La tangencial, ¿no? Pero obviamente tenemos algunas otras fuerzas, ¿no? Una fuerza normal y su fuerza resultante, ¿sí? Para calcular estas fuerzas, ¿no? Dependo básicamente de la fuerza radial, que depende de la carga tangencial y el ángulo de presión. Velocidades tangenciales en el sistema americano y en el sistema inglés. ¿De quién depende nuevamente? Diámetro primitivo y la velocidad angular. ¿Qué más? La potencia, de igual manera, la potencia en los dos sistemas, ¿no? En el sistema inglés y en el sistema, métrico y en el sistema americano, inglés. Cada una de estas formulitas, por si es que es necesario calcular la potencia en los engranajes. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver otro temita más, a dar al menos la introducción. Si es que van a hacer el trabajo hecho a mano, no necesito que sea un trabajo pues con 10 engranajes, ¿no? 4 está bien, ¿sí? Entonces, por favor, porque entiendo que hay una manufactura extra, ¿no? Pero lo que sí encárguense es el detalle de las velocidades, ¿sí? Entonces, hay que demostrar esto. Listo. Un repaso. En esta parte estoy siguiendo la información del ingeniero Alcázar. Tiene algo de teoría ahí. Esta parte ya como hemos visto, ¿no? Habla un poco sobre las tres primeras diapositivas sobre los engranajes rectos. Pinta, ayúdame con la lectura. Características que definen un engranaje de líneas rectas. Los engranajes cilíndricos rectos son el tipo de engranajes más simple y corriente que existe. Se utilizan generalmente para velocidades pequeñas, medianas y medias. A grandes velocidades, si no son rectificados o ha sido corregido su tallado. Producen un ruido cuyo nivel depende de la velocidad de giro que tenga. ¿Qué es el rectificado y qué es el tallado? El paso. Rectificar, corregir. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿El acabado? ¿Perdón? El acabado. Ya. Eso no sería el paso, ingeniero, más o menos. Claro, sí, sino que cuando, bueno, esto ya se utiliza cuando hacen elementos de máquinas, ¿no? El rectificado es dar un buen acabado a la pieza y el tallado es hacerlo de acuerdo a los planos que tenemos. Es al revés. Es al revés. El nivel de acabado, ¿no? Ese es el tallado. Pero, ¿a dónde yo voy? Al hecho de que cuando tomamos las tablas para hacer diseño de elementos de máquinas, en este caso los engranajes, tomamos esta referencia. Tomamos la referencia de cómo han sido manufacturados estos elementos. ¿Por qué? Porque obviamente van a tener un grado de resistencia al momento de transmitir la potencia, ¿no? No es lo mismo pues trabajar un engranaje que recién ha sido extraído de la fundición, ¿no? Que un engranaje que haya sido tallado, ¿no? O un engranaje que ya ha tenido la rectificación. Entonces, obviamente,
van a haber algunas pérdidas que están presentes. Y como las mismas tablas me indican, ¿no? De pronto no es lo mismo transmitir la potencia en elementos como por ejemplo los relojes suizos que algunos de ustedes tienen. Yo tengo casi. Y transmitir, por ejemplo, la potencia en una caja de cambio, ¿no? Obviamente los relojes pues, necesitan un nivel de acabado muy elevado. Entonces ahí radica la diferencia para el momento de seleccionar este tipo de acabado y obviamente algunos factores de corrección en diseño, ¿no? ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan que cuando han visto engranajes? Señorita, usted debe estar recontrafresco de ese tema. Factores de corrección. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Ya no hay ningún problema, ¿no? Entonces, en el momento de que ustedes calculan los esfuerzos, obviamente podrían utilizar una simple fórmula, pero esa simple fórmula que analiza la carga está modificada por unos valores de K o C, y esos son valores de corrección, y esos valores dependen de eso. ¿Sí? Muy bien, datos que ya conocemos, ¿no? Características de los engranajes rectos. Módulo, número de dientes y ángulo de presión. Datos importantísimos. Fórmulas constructivas de los engranajes. Estas formulitas ya las hemos ampliado, ¿no? Así es que por acá mucha ciencia no hay como para estar repitiendo. También la relación de transmisión. Nuestra relación de transmisión indicada con la letra I depende de velocidad angular, diámetros primitivos y cantidad de distancia entre septos. Y bueno, ¿qué es lo importante en este plano? ¿Qué notan en común? Ya, pero ¿qué notan en común? Esto lo han hecho en dibujo mecánico 2, me parece. Asistido. En primer año, ¿no es cierto? Vistas. Nada. No, ahí está superior. Bueno, si hay vistas, pues, ¿no? Una vista de Las cotas, las cotas. Las cotas. ¿Acabado de superficie? ¿Acabado de superficie? Las tolerancias, los acabados superficiales, Incertidumbre. la rugosidad, ¿no? No tiene rugosidad. Eso sí, todos, absolutamente todos, van a leer planos. Así trabajes en control de proyectos en la oficina, vas a leer planos. En calidad, lees planos. En supervisión, a los que no les gusta mucho estar en oficina, por ahí no les gusta mucho hacer los cálculos, más van a estar en supervisión, afuera, en la cancha. Pero ellos sí tienen que saber leer planos para al revés, a la derecha, de arriba a abajo. No, pues el plano lo hace el tecladista. Los ingenieros no hacen mucho. Es como ingenieros. No, de que hay, porque necesitas algunos otros que sean especialistas y que conozcan el fundamento del cálculo. Sí hay, pero de cada 100 hay uno. Y en las áreas de ingeniería son, suponte, un área grande, una empresa grande, son 4 integrantes del área de ingeniería y esos 4 tienen 3 calistas. Así es que esa chamba no la hacemos, pero sí lo que sabemos, necesitamos es interpretar y leer. Valero, ayúdame. ¿Qué es un engranaje helicoidal? El engranaje cilíndrico helicoidal es una rueda dentada que posee dientes inclinados oblicuos respecto al eje de rotación de la rueda. Esto hace que pueda transmitir potencia entre ejes paralelos. En estos engranajes, el movimiento se transmite de modo igual a los engranajes rectos, pero con mayores ventajas. Y esas ventajas ustedes ya las conocen. A ver,
Recuerden cuáles son las ventajas. Ruido. Menor ruido, Vibraciones. reducción de la vibración. Más puntos de contacto. Superficie de contacto. ¿Qué más? Más duradero. Más duradero puede ser Más costoso. Y la eficiencia también puede estar relacionada Motor. con el torque, correcto. Una variable importante nadie la ha mencionado. Que puede transmitir más velocidad. Correcto. Punto. ¿Sí? Champi, ¿no? Más potencia, más potencia. Ya hablaron de la potencia. ¿Cómo calculan la potencia y el torque? Fuerza por ¿Cómo vinculan la potencia y el torque? La velocidad angular. Potencia y torque. La potencia es la cantidad de fuerza que va a ejercer al eje y el torque es lo que puede mover. Ya, pero ¿cómo relacionas la potencia y el torque? Con Velocidad angular. ¿Cómo que no van a saber eso? Vamos, chicos. Si no, googleenlo. La potencia, ¿de quién depende la potencia? Por eso es que también les he puesto unas ecuaciones de potencia. ¿No? De la fuerza y la fuerza y la velocidad. La fuerza es una carga. ¿La velocidad de quién depende? El espacio y el tiempo, ¿cierto? Entonces, fuerza por espacio, ¿qué es? Torque. Torque sobre tiempo, ¿no? ¿Sí? Ya. Será. Ya. Continúo. Característica principal de un engranaje helicoidal. La característica principal de un engranaje helicoidal es la hélice que forma, siendo considerada la hélice como la base de una vuelta completa del diámetro primitivo del engranaje. De esta hélice derivada del ángulo beta, que forma el dentado con el eje axial. Este ángulo tiene que ser igual para las dos ruedas, que engañen pero de orientación contraria, o sea, una derecha y otra a la izquierda. Su valor se establece a priori de acuerdo con la velocidad que tenga la transmisión. Los datos orientativos de este ángulo son los siguientes: velocidad lenta, que vendría a ser de 5 a 10 grados, velocidad normal de 15 a 25 y velocidad elevada en 30 grados. Muy bien. Entonces, incluso en esta presentación, ¿no? Estamos todavía entendiendo que los dientes rectos en un engranaje cilíndrico pues son paralelos al eje, ¿no? En este caso, mi referencia lineal va a ser el eje. Partiendo del eje yo empiezo a girar los dientes. Y ese giro, esa porción de ángulo que le estoy dando a la inclinación del diente se conoce como ángulo, ángulo beta, ¿no? El ángulo de la hélice, ángulo beta. ¿Sí? Entonces aquí tenemos unas recomendaciones para el caso de las velocidades lentas, normales y elevadas. Muy bien, ya para ir terminando y para que expongan sus ejercicios. Sigue. Vean, apóyennos en esta parte teórica. Ventajas de un engranaje helicoidal respecto a un engranaje recto. Transmiten más potencia, transmiten más velocidad, son más silenciosos, son más duraderos. Desventajas de un engranaje helicoidal respecto a un engranaje recto. Son costosos de fabricación, sus costos de fabricación son más altos y necesitan de un mayor engrase y mantenimiento. Ok, correcto, muy bien. Entonces, como los que les pregunté al día de ayer, ¿no? ¿Cómo podríamos definir qué tipo de engrane o engranaje utilizar? Y obviamente hay que analizar las condiciones que tenemos para el trabajo, ¿sí? Si bien presentan mayores ventajas, una de las principales desventajas que presentan este tipo de engranaje es el costo, ¿no? Y ese es un factor muy discriminante en todos los proyectos. Si van a fabricar una caja reductora, pues no solo debo enfocarme en esto.
Sobre todo el costo, que es lo que nos hace ganar los proyectos. Muy bien, ahora sí, trabajemos con unos 2 o 3 grupos. Señor Kevin, ahora las exposiciones, agrúpelas, por favor. Y ese espacio, a ver si me presta, por favor, voy a calificar desde ahí. Dale paso. Sí. ¿Algún grupo voluntario que desee arrancar? Deja de Ya, muy bien, me agrada eso. Nosotros, dice nosotros. Nosotros. Nosotros, dije nosotros. Levantó atrás la señorita Vera, arranco con Tejada, después vamos al grupo de la señorita. Ha dicho, arranca Tejada. Ya saben que los que son voluntarios, pues, tienen más posibilidades, ¿no? Tienen más cariño al profesor. Es mi grupo. Madre. Y que está en la segunda columna. Ahí la columna y en la segunda columna. Sí. Préstame esa Tejada, ahí tiene la computadora. La compañera que era no sé si fuera mandado su video. Pásalo, Ponlo porque necesitamos la evidencia. Sí, ya no te Ya, ¿quién va a exponer en inglés? Solo dije Algo tiene que ser. Ya, a ver, arranca. Siguiente grupo.
Ingeniero. Ya, a ver. Es el aporte. Ahí está, muy bien. Eso deben tener todos los grupos. ¿Ah? Sí, eso. Sigue. El ejercicio de algo dice mi compañera, que tiene su video, si después lo quiere escuchar. Tan fino, vale, tu grupo. Este es el ejercicio de Sukai. Ya. Valer y Sukai. Ah, no. Dejada. ¿Algún otro voluntario? O sea, puedo yo salir. Si quieres, por eso pido voluntario. Entonces, Tejada y Valencia. La tejada. Rompe. Vamos, Nadie te escucha. en inglés. Chile. Good afternoon, people and teachers. Today, vamos a hacer la exposición sobre los ejercicios. No puedes seguir si nadie te escucha. Ya, vamos a empezar, compañeros. Si se sabe que, con el primer ejercicio, si se sabe que en el instante mostrado la velocidad angular de la varilla AB es de 15 radianes por segundo, en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, ya, vamos a tener que determinar uno a la velocidad angular de la varilla BD, de acá hasta el punto, y a su vez la velocidad del punto medio de la varilla BD, o sea, más o menos por acá, que más adelante lo vamos a determinar como que. La primera vamos a calcular la velocidad angular de B en B, que primero tenemos que hacer A por B por W, que reemplazando serían los 0,2 metros por los 15 radianes por segundo, que nos va a dar una velocidad en B de 3 metros por segundo. Para calcular BD, vamos a hacer la descomposición de BC y de WBD. Para aclararles, la distancia de BC, como les decía, va a estar en este punto a un punto ficticio que hemos aplicado. Aplicando eso se reemplaza nuestra velocidad en B, que sería 3 metros, va a ser igual a 0.25, que nos va a dar al final una velocidad en WBD igual a 12 radianes por segundo. Posteriormente nos pide calcular la velocidad justo en el punto G que les decía en un principio. Para eso primero hallamos nuestro ángulo, que va a ser así, que va a ser recta. Para calcular ese ángulo tenemos que hacer la tangente de 0.125 sobre 0.3 metros, que vendría a dar 22.6. Luego, para ir a calcular CG, que sería de este punto a este punto de distancia, va a ser 0.3 entre el coseno de beta. Y beta ya sabemos cuál es, entonces nuestro CG va a ser igual a 0.325 metros. Luego, la velocidad en G, como nos pide el problema, va a ser igual a CG por la velocidad de BD, y luego reemplazamos todos los datos anteriores, que sería 0.325 metros por 12 radianes sobre segundo, lo que nos vendría a resultar 390 metros por segundo. Esos 3.90 metros por segundo que les decía va a ser en dos puntos, en el ángulo 22.6 y a su vez en el ángulo 67.4. A ver, regresa. ¿Y de dónde has calculado el ángulo? En la primera, el delta, que sería la tangente de 1.25 sobre los 0.3 metros, que lo estoy descomponiendo. Acá. El arco tangente de 0. Ah, ya, para el ángulo beta. Ya. Eso es 22.66. Sí. Luego digamos CG. Y 3.90. 3.90 va a ser algo. O sea, la 67.4 grados.
67, de la velocidad de G 3.90 a 67.4. 3.90 metros por segundo. Ya, ¿es lo que nos dice? Ya, esa orientación de la velocidad, ¿dónde se muestra? Ah, los 46 los 67.4. Ah, así es. Pongan la diapositiva. No lo he mostrado acá, pero como dice, pues ahí nos pide ya, nos dice la velocidad del punto medio en la varilla BD. O sea, acá está. Supongo que se ve desde el punto mostrado. Ya, no. Siguiente. Siguiente. No lo mira. Continuando con la exposición, les voy a presentar el ejercicio 15.153, que nos dice, primero vamos a empezar por el enunciado. Dos varillas giratorias se conectan por medio del bloque deslizante V. La velocidad V del bloque deslizante relativa a la varilla es constante y dirigida hacia afuera. Para los datos dados serían determinar la velocidad angular de cada varilla en la posición mostrada, considerando los siguientes datos que tendremos, que será de 8 pulgadas y 9 pulgadas por segundo. Entonces, lo primero que vamos a hacer sería hallar los ángulos internos de este triángulo. Simplemente completamos este lado porque como dato nos da que aquí tenemos 60 grados. Simplemente nos limitamos a completar el ángulo interior del triángulo, que sería 120. Ya teniendo 120, calcular este ángulo es mucho más fácil. Por una simple sumatoria de ángulos internos del triángulo, calculamos el ángulo superior del triángulo. Con estos ángulos vamos a calcular las medidas, las longitudes de las barras por medio de ley de senos. Es así que obtenemos la longitud de la barra PB y de la longitud de la barra AP. Una vez que tenemos las longitudes, pasamos a analizar las velocidades que vamos a tener en el punto. Es así que trasladamos este ángulo a la parte superior del pistón. Entonces, una vez que tenemos este ángulo, completamos los otros ángulos, que sería de 30 y de 20 grados. Una vez que tenemos estos ángulos, nos van a ayudar a realizar el triángulo de velocidades. Así que simplemente nos limitamos a trasladar las velocidades que tenemos aquí representadas, que sería la velocidad del pistón respecto a la barra D, la velocidad del pistón respecto a la barra PB y la velocidad del pistón respecto a la velocidad normal del pistón. Entonces armamos el triángulo de velocidades, como lo tenemos aquí. Simplemente trasladamos los ángulos y las direcciones en las que están estos vectores. Finalmente, una vez que hemos armado el triángulo de velocidades, procedemos a calcular lo que nos pide el problema, que son las velocidades angulares. Para esto, primero despejamos la velocidad del pistón. Y una vez que tenemos la velocidad inicial del pistón, simplemente nos limitamos a calcular la velocidad angular, que sería dividiendo la velocidad del pistón entre la longitud de la barra, obteniendo la primera velocidad angular, que sería de 2.52 radianes por segundo. Y para terminar tendríamos la velocidad del pistón y calcularíamos la velocidad angular de la barra PB, simplemente haciendo lo mismo que en el paso anterior, que sería dividiendo la velocidad entre la longitud que tenemos de la barra. Y eso sería todo. Al video de su compañera. ¿Qué tal me están floreando? Oh, sí, sí, sí. Ah, claro.
Vamos a centrarnos en la barra AB. De este procedimiento que haremos se pueden repetir en las siguientes 3 barras. Bueno, acá vemos que la barra AB las dividimos. Bueno, primero hacemos sus reacciones en Y, en X, y vemos una reacción que es masa por gravedad. Entonces, esta reacción es su peso, que va para abajo. Tenemos luego también su reacción, su inercia. La inercia, esta inercia la dividimos con su masa por aceleración y su masa por aceleración. Tenemos que tener 3 puntos importantes: la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de sus momentos, ya que esta barra tiene un momento. La sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por aceleración, guiándonos de la segunda ley de Newton. En la sumatoria de fuerzas de X va a ser igual a AX, la reacción en AX más la reacción en BX va a ser igual a su masa por aceleración en X. De igual manera, en el punto 2, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a su masa por aceleración en Y. Y acá podemos observar que nuestras reacciones en Y, fuera de la reacción A y fuera de la reacción en B, Y, tenemos otra reacción que va para abajo, entonces sería negativo, que sería su masa por su gravedad, igual a la masa por su aceleración en Y. Ahora, en el punto 3 tenemos una sumatoria de momentos en A. Nuestro momento va a estar en el punto A. Esto va a ser igual a su inercia por su aceleración angular. Bueno, ¿cómo vamos a analizar esto? Va a ser su momento menos su masa por gravedad por L1 entre 2 coseno de teta 1. Zucari, ¿dónde está ese momento en el punto 3? M. Estás atento, ¿no es cierto? Ya, tú también, Valer. ¿Cuál es ese momento? ¿Cuál es la pregunta que dieron? En la ecuación número 3, sumatoria de momentos, el primer término dice M. ¿Dónde está ese momento? Ya, cualquiera del grupo. El que contesta obviamente es su punto, ¿no? Si no me equivoco, por lo mismo que la barra está en movimiento, el momento se encontraría aquí. O sea, ¿Qué dicen los demás? No lo puedes. Claro, en la gráfica, en el diagrama del cuerpo libre, ya faltó poner esa carga que sería M. ¿Y dónde? Por eso les estoy preguntando, ¿no? En el punto A, en la mitad de la barra, en el punto B, ¿dónde? En la mitad de la barra. Ah, no. ¿Cómo así? Sería acá, en el punto A. ¿Qué dicen? ¿En la mitad o en el punto A? En el punto A sería. En el punto A sería. Ya, sigue con el estoy. 1 entre 2 coseno de teta 1. Como podemos observar aquí, nosotros estamos considerando esta barra como un caso uniforme. ¿Esto qué quiere decir? De que su gravedad está en el medio. Y por eso mismo acá lo tenemos nuestra barra 1, L1 entre 2 por su coseno de teta 1, ya que estamos analizando el teta 1, este ángulo. Entonces ahora ya pasamos a la mitad de la barra. Ahora vamos al punto más el punto que vamos a analizar B. BY por L1 coseno de teta 1 menos BX L1 seno de teta 1 igual a la inercia por su teta 2.1 menos la masa por su aceleración por L1 entre 2 seno de teta 1. Acá de igual forma estamos haciendo cumplir lo que dijimos, que vamos a analizar esta barra de manera uniforme. Proseguimos. ¿Ese ejercicio puede venir al examen de ingeniero? No,
Estás anotando, ¿no? Sí. Los tres que ya saben que de ahí salen. Esos tres. De esos tres, no, los que expongan por otros dos más, de ahí vamos a hacer un... Cinco barras de 5. No, ese de 4 no es complicado, lo único es que tienen que estar concentrados, ¿no es cierto? Para hallar los momentos, nada más, descomponer las fuerzas y con respecto al punto que estén analizando el momento. Nada más. Vera, grupo de la señorita Vera, adelante. Yo también. Fino. Ahorita, Valero. ¿Qué cosa quieres que suba? Ahorita, tú. Las ya, pues, ¿no? Ese video más. Dale, cuando vaya la fin que va a llegar. No, eres 4 o 5 barras, ¿no? Criminal. Vale. ¿Quién más va a ser voluntario en este grupo? Nosotros, ingeniero, nosotros. Alguien levantó hace rato. Cállate, sí, yo. Ya eres un punto. Callate, creo que Sí, Señor. Sí, pues, pero tienes que acostumbrarte a mis reglas. Igual los demás atentos, no es el que les hago una pregunta y ustedes me la hacen. Ya, a ver, muéstrame los ejercicios. A ver, regresa un ratito. Ya. No, sigue. Tampoco. ¿Qué es el mismo? Ya, el 1 y el 4. Ustedes pónganse de acuerdo. El 1 y el 4 quiero decir. Ok, sí puedo intentar poner en inglés, es más complejo. Si intento poner en inglés es más complejo. Claro. ¿Vale el intento o llegas? Acá no hay roches, intenten. No, dejado. Mira, de un punto que iba a tener Tejada, ha obtenido 0.025. Lo malo es que el redondeo no le ayuda. Ahora, si tú hablas, expones, lees el enunciado, no explicas qué es lo que quieres hacer en inglés, tendrás por medio un punto más. 125. Vamos. Ya, ok. Ya, pero el enunciado se lo vale en español. Lo más que un refrigerador de 125 kilos se baja al suelo mediante una plataforma C. Se controla con la conexión que se muestra en la plataforma del paralelogramo y los bordes de la plataforma evitan que el refrigerador ruede sobre sus rodillos. Ya en este ejercicio nos dicen que supongamos que con la rotación el refrigerador no se va a caer. Entonces con eso calculamos las reacciones en A y en B. Ya. First of all, we have the acceleration in the point in the axis x and in the axis y. This is the normal acceleration and this is the tangential acceleration. We have on the data of the problem that the acceleration in the angular acceleration is 1.2 radians per second, and this angular deceleration is 1.6 radians per second. No es square second. No, radians second. Square Second. Okay. R is the radius, but here is the distance of the variable that we have. For calculate the first acceleration, only we have to do is multiply this 1.6 radians square second times 2, that is the distance of the variable. And we make the same, only change the data on the formula, and we have both accelerations. And now for node acceleration on the
for drawing our diagram, we have to multiply this between the weight of the mass of the refrigerator. And multiplied between in every axis, that is the axis x and the axis y. We multiply the acceleration plus 125, and we have 400 newtons and 360 newtons. Okay, now we have to draw our diagram. Both diagrams are the same. I will only make it separated because I think this can make some confusion, but it's the same. Here the W is the weight of the refrigerator multiplied by the gravity we have here, and we have 1,226.25 newtons. We have the directions in the axis x and in the axis y, in A and B. Now we have to make the summatory of the moments of the. This could be the same if we make the summatory of the moments equal 0, but I make it. I make this form because I understand it better. Okay. Now we have the weight of the refrigerator goes in the middle of the refrigerator, so it's multiplied by this distance. That is 0.6. Less we have the distance of the direction in B. Plus the total distance of C, that is 0.6 multiplied times 2, and that is equal of the force that makes 360 newtons plus the distance of 0.6 because it's in the middle of the refrigerator. And this 400 newtons is in all the refrigerator on the axis x. We make this operation and we have that direction in the point B is 33.1 newton. And now for the axis in A, we have the summatory of the forces. It's equal to the acceleration. Now we have the force. Everything is on the axis y. That's because that's why I put A on positive and B 2. We have to rest the weight of the refrigerator, and that it's equal to the mass that we calculated before. Ya, hasta ahí, un segundito. ¿Está bien? ¿Hay algún error? Todo el grupo. No sé, les pregunto, me parece ver un error. No sé si me está engañando el reflejo de la pizarra, pero... ¿En un momento? No sé, por eso les estoy pidiendo que analicen. Se supone que el trabajo es grupal, hacen 4 ejercicios. Los 4 revisan el ejercicio. ¿No? Entonces, si hay un error, de repente a 1 o a 2 se le puede pasar, pero a los 4 ya es un poco complicado. ¿Hay? No hay. Si me dicen que no, ya, pues no hay. Que se quede así, justo tomo ese y nadie pues, se da cuenta. O sea, y ahí los agarro a todos. No hay error. ¿Alguien? ¿Hay error o no hay error? ¿Los signos de los momentos? Ahí está, pues, ¿no? Los signos de los momentos. Los momentos, cuando giran en sentido horario, ¿qué signo tienen? Negativo. Negativo. Ya, ¿cuál es negativo? Arenas. González. No, pues no te va a preguntar a ti porque tú te has dado cuenta. Vera. Ya, eso sí es simple. Esto con respecto al punto A, ¿no? Porque estás analizando el momento en el punto A. Esa carga del peso, ¿qué sentido le va a dar? Claro, Y a ver, continúa tu ejercicio. No ha acabado ahí, pues.
Si no, nos vamos a acabar toda la hora. ¿No? Me dice que una placa triangular que pesa 450 newtons está sostenida por dos cables, según se indica en la figura. Cuando la placa pasa por la posición presentada, la velocidad angular de los cables es de 4 radianes sobre segundo en sentido antihorario y nos pide determinar la aceleración del centro de masa de la placa y la tensión de cada cable. Bueno, agarramos el diagrama del sólido, ubicamos el centro de gravedad y como la placa va a recorrer una trayectoria en sentido antihorario, es lo que nos explica acá, que Saca, que dibuja la trayectoria. En esa cartuchera creo que está como un rojo. ¿Rojo o azul? El rojo es el que... A ver, ¿cuál es la trayectoria? las placas están fijas. Ya, otro, pues ahí. Otro. Yo voy a traer avisando. Partidos profundos. Marcador. Equipo que pierda trae su caja de pulmón. Ya, a ver. Bueno, la placa va a girar así, se supone. Dibuja, eso es lo que quiero que dibuja. No se preocupe. Gaste lo poco que. ¿Qué dice el público? González. Es al revés. Tranquilo. Es antihorario. González, ni dónde estás contestando. Ya, sigue, tranquilo. Bueno, vamos a tener que ya la sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser la segunda ley de Newton, igual a masa por aceleración en el centro de gravedad y la sumatoria de momentos en el centro de gravedad. Y para esto primero vamos a ubicar las coordenadas normal, la normal y la tangencial, que bueno, tienen que estar a 90 grados. Esto es AB, CD y ya. Bueno, la aceleración del centro de masa, componentes normales y tangenciales, como vimos en el diagrama que les mostré, y vamos a hallar la aceleración normal, que al anterior. Regresa. Ya no lo guardo, ya que el pulmón. Aunque eso son recargados. Cerrar. Que le has hecho mierda. La aceleración normal va a ser igual al radio, la longitud, por la velocidad angular al cuadrado. En este caso la longitud es de 60 y la velocidad angular, que es dato, nos da 4. Sacando la aceleración normal nos da 9.60 metros por segundo. Y acá hacemos sumatoria de fuerzas tangenciales, que esto... Pásalo otra vez. Ya, el peso en este caso, como es una fuerza tangencial, que está para este sentido,
Como la normal y la tangencial forman 90, acá va a ser 30. Y para calcular el peso va a ser el peso por el seno de 30, va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial va a ser igual a 4.91 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tenemos la aceleración normal y tangencial, entonces hallamos la aceleración del centro de gravedad, que nos sale 10.78 metros sobre segundo. Y queremos hallar phi, que en este caso, ¿puedo repetir? Phi está aquí. Ya que phi va a ser el arco tangente de la aceleración tangencial sobre la aceleración normal. Nos sale 62.9. Luego tenemos para hallar las tensiones de los cables, que va a ser con la sumatoria de las fuerzas de normal, que nos va a dar las tensiones que ya vimos en las dos barras, la tensión AB más la tensión CD menos el peso, es igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad, y ahí vamos a hallar. Listo, muchas gracias. Mañana continuamos, ya saben, la metodología yo escojo.